Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Tenemos el agrado de contar en este ciclo de entrevistas para los suscriptores de Clarín a Andrés Malamud. Andrés Malamud es una firma que solemos ver justamente en Clarín, un politólogo, un experto en ciencias políticas en el mundo y en la Argentina, porque es un hombre del mundo, nació en Olavarría, provincia de Buenos Aires, se recibió de politólogo en la Universidad de Buenos Aires, después hizo una maestría en el Instituto Universitario Europeo y hoy es uno de los profesores de la Universidad de Lisboa. Vive en Lisboa con su esposa y con sus hijos, así que tenemos el agrado de poder charlar con él para hablar del mundo y hablar de la Argentina, que es un tema que a Andrés siempre le interesa. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de entrevistas. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación, como siempre. Vamos a empezar hablando un poquito de la Argentina y yo después te voy a transmitir, como hacemos habitualmente, las preguntas de los suscriptores que han estado enviando en todos estos días. La primera es, bueno, lo lógico, ¿cómo ves a la Argentina en medio de esta pandemia y cómo crees que sale la Argentina justamente de todo este largo proceso de coronavirus que, bueno, todavía va a durar un poco más en el país, por lo menos de acuerdo a las últimas informaciones? Argentina entra rota a la pandemia y va a salir rota de la pandemia. La diferencia es que el mundo no estaba roto antes, pero va a quedar roto después. ¿Qué significa esto? Que antes de la pandemia Argentina era una oveja negra y después de la pandemia quizás seamos uno más, lo cual, por un lado, es una ventaja, porque si no somos el único país, uno de los 6 que tienen hiperinflación, si no somos uno de los 4 que está en default, si somos uno de 50, significa que somos un pedacito del problema y que por lo tanto la solución es sistémica. No hace falta una solución solo para nuestro país roto, hace falta una solución para un sistema global que está roto. Y en ese caso nosotros estar en buena compañía significa además que podemos ser rescatados o reconstruidos todos juntos. Eso significa que no soy tan escéptico, tan pesimista, fíjate vos, como hubiera estado antes de la pandemia. La pandemia no nos hace bien, pero al hacernos buena compañía, lo que permite es que el mundo nos considere, cuando se rearme, si es que se rearma. No soy tampoco tan optimista. Y en cuanto a riesgos, ¿no? En la Argentina, ¿ves un riesgo para la democracia? ¿Crees que se puede debilitar el ejercicio democrático en la Argentina después de la pandemia? Es una posibilidad, no es una fatalidad. Tengo unos cuantos amigos que firmaron aquella carta de la infectadura, donde ellos justamente temen lo que muchos temían cuando empieza la emergencia, que los poderes ejecutivos concentren el poder y no lo devuelvan después de la emergencia. Mi prevención es diferente. Más que a la tiranía, le temo a la anarquía, porque somos Argentina, porque somos América Latina en las últimas décadas. Lo que estamos viendo, lo que estábamos viendo antes de la pandemia, es que el poder se estaba disgregando en todos lados. No veíamos una acumulación autoritaria de poder, veíamos más ruptura del orden político. Y por lo tanto le temo más a un 2001 que a un 1976. No porque un 1976 sea mejor, no lo es, pero es más improbable. Más le temo a la explosión social, que tampoco, de nuevo, está determinada. No hay obligación de que ocurra. Pero la dictadura, la verdad, no la veo. Y no soy el único, hay estudios comparativos en todo el mundo donde muestran que hay más reacciones que concentraciones. ¿Qué significa esto? Que ante cada intento de un poder ejecutivo de tener más poder, más reacción hay de un Congreso, de un Parlamento, de un Tribunal Superior de Justicia, de la opinión pública, de los medios de comunicación y de la gente en la calle. Y en algunos casos, como en Brasil, del mismo gabinete presidencial. 3 ministros perdió Bolsonaro. Los militares en Estados Unidos le pusieron límites a Trump. Mi ilusión es que algunas democracias van a sufrir, pero otras pueden mejorar con la crisis. Así que, en el fondo, sigo siendo un poquito optimista. Y quizás sea correspondido o no el optimismo por la realidad, es necesario para hacerle frente. Es una buena noticia y lo que planteas es eso, o sea, más un riesgo económico y social que el riesgo de la violencia, digamos, que asoló a la Argentina en los años 70. Así es, así es. Si hay violencia, va a ser una violencia desordenada, caótica, y esto es importante que los argentinos sepamos, porque muchas veces nos olvidamos del número. Argentina es una sociedad muy poco violenta,
tiene poca violencia social y casi ninguna violencia política. Nuestra tasa de homicidios, que se mide cada 100.000 habitantes por año en todo el mundo, es de 5, igual que en Estados Unidos. En Europa es de 1, pero en Brasil es de 30. En México es de 20. Esto significa que en Argentina se mata mucho menos gente y el crimen político casi no existe. Hay países en América Latina donde todas las semanas hay activistas y periodistas muertos. Y estos países los conocemos, Colombia, México, incluso Brasil. En Argentina no pasan esas cosas. Cuando pasa algo, hay presos, hay justicia y hay condena. Y mi expectativa es que Argentina siga por este camino en que la grieta es retórica y es muy violenta verbalmente, pero físicamente no hay violencia en Argentina. Y el riesgo de una tendencia al populismo que básicamente complique, digamos, a la economía y a la cohesión social de la Argentina, ¿crees que existe? Yo tengo dificultades para usar dos palabras, populismo y neoliberalismo, porque son más bien armas para tirarle al contrario. Todo lo que no me gusta es populismo, dice los neoliberales, todo lo que no me gusta es neoliberal, dicen los populistas. Pero en principio hay un fenómeno que se llama democracia iliberal. Una democracia iliberal se caracteriza por elecciones mayoritarias, pero pocos controles horizontales. No estoy seguro de que ese sea el camino argentino. Por supuesto que en Argentina los poderes ejecutivos tienden a ir hasta donde pueden. Los ejecutivos hacen lo que les dejan hacer. El gobierno anterior, la primera medida que tomó es mandar 2 jueces a la Corte Suprema por decreto. El Senado le hizo dar marcha atrás, perfecto. Con este va a pasar lo mismo. El Congreso le va a poner límites, la justicia eventualmente le va a poner límites, la gente en la calle le va a poner límites. Y quiero ser enfático en esto, porque hay una visión institucionalista de la democracia que cree que la calle es mala, no es democrática. El pueblo gobierna, solo gobierna a través de sus representantes. Pero en realidad la calle es una parte fundamental de la democracia, porque en la urna no hay intensidad. Vos estás muy interesado en un cierto tema, y yo estoy poco interesado, pero los dos tenemos un voto cada uno. La calle permite que la intensidad pese en las decisiones, y que los líderes políticos vean que no es solamente un voto desinteresado que pongo en la urna cada 2 años. Entonces, la calle es parte de la democracia, no la calle que tira gobiernos, la calle que expresa preferencias. Y eso tenemos que acostumbrarnos. Alfio Basile dijo alguna vez que el fútbol era un juego de roce, de fricción, la democracia también. En estos días están los casos de Vicentín, la empresa agroexportadora, y de LAN, que acaba de suspender, de terminar sus funciones como empresa argentina, de suspender los vuelos de cabotaje. ¿Crees que hay un riesgo en cuanto al ejercicio de la libre empresa en la Argentina? No sé si decirte al ejercicio de la libre empresa. Hay un riesgo para la ganancia empresaria, porque Argentina es un país que estaba en crisis económica que solo se profundiza con la pandemia. Y todavía no está claro en qué condiciones vamos a enfrentar la reconstrucción después. La deuda está siendo renegociada en este momento, no sé si cuando esto salga al aire ya habrá alguna noticia, probablemente todavía no. Ya teníamos condiciones complicadas previas. Era un país que estaba al borde del default. Argentina es un país sin moneda, o mejor dicho, con 2 monedas, y la más importante no es la que emitimos nosotros. Un país sin crédito, con pocas reservas. Entonces, la situación económica es complicada, pero no es complicada solamente porque el Estado sea hostil hacia los empresarios, sino porque las oportunidades de negocio son pequeñas. Mi expectativa, mi ilusión, es que en el mundo que viene lo que Argentina puede crear sea negocio. Argentina puede crear una bioeconomía importante y una economía del conocimiento importante. Ya hay raíces, ya hay pilares, ya hay cimientos para ambos tipos de economía. Y estamos mejor que otros, estamos mejor que los países que exportan petróleo o minerales. Así que el gobierno mucho no ayuda, pero lo que no ayuda sobre todo es la economía argentina. Y sin embargo, hay cimientos que nos permiten pensar que es un país viable, que puede volver a ser un país viable. En términos políticos, ¿es viable la coalición del Frente de Todos entre Alberto Fernández, el presidente, Cristina Kirchner, una vicepresidenta con mucho poder específico? ¿Qué futuro le ves a esa coalición que está gobernando el país? Viene siendo no solo viable, sino exitosa. Y no mido el éxito en términos de Producto Bruto Interno, sino en principio la posibilidad de ganar una elección y mantenerse en el gobierno de manera estable. Que en Argentina ya es casi un logro adquirido, pero no lo era hace unos años. Así que ganar una elección y mantenerse en el gobierno ya es bastante. Gobernar bien es otro precio. Lo primero que diría es que esto que llamamos coalición en realidad es un partido político. Es mucho más complejo, los partidos están inscriptos, Massa tiene el Frente Renovador, es un conjunto de sellos de goma. Pero es el peronismo el que está en el gobierno. Y enfrente está el no peronismo.
Alguna vez fue radicalismo y ahora es el radicalismo más pro, más un poco de coalición cívica. Y lo más interesante de esto, aunque no parezca, es que es un sistema bipolar, en el sentido de que hay dos polos. No es necesariamente un diagnóstico psiquiátrico lo que estoy haciendo. Pero esto significa que es más o menos administrable. En 2001 se rompe uno de esos polos y parece, ¿te acordás? En las elecciones de 2003 hubo 6 candidatos presidenciales, el que más sacó fue el 24% y ese no fue presidente. Hoy tenemos un sistema prácticamente bipartidista. Y eso a algunos les puede gustar más y a otros menos, pero lo que significa es que hay una cierta estabilidad y predictibilidad, que en parte está generada porque la estructura social argentina es bastante estable, sectores populares, clases medias, y en parte porque el sistema electoral argentino, las instituciones, son restrictivas. Obligan a los políticos a que se manejen dentro de los partidos. Y la gente se va canalizando. Y, de nuevo, puede gustar o no, pero peor es un sistema como el de Brasil, donde hay 16 partidos políticos, número efectivo se llama, en ciencia política. El presidente tenía 4 senadores en 81 y le queda uno, que es su hijo, y entonces tiene que apelar a los militares para tener alguna viabilidad de gobierno y comprar votos en el Congreso, como suelen hacer los presidentes brasileños, y no solo. Entonces, sí, creo que es viable este partido del gobierno, y también el otro, que también completó su mandato. Otra vez, los argentinos todavía no aprendimos lo que es un buen gobierno económico, pero aprendimos lo que es un estable gobierno democrático. Y eso para los años que tenemos detrás, los 50 años de dictadura, de péndulo cívico-militar, es un progreso. El día que aprendamos a gobernar la economía, seremos primer mundo, si es que todavía queda primer mundo. Quería preguntarte, a modo introductorio, una pregunta de política internacional o del mundo. ¿Cómo ves este mundo donde el liderazgo se lo disputan Estados Unidos y China después de la pandemia? Esa es la pregunta clave. Hasta ahora todos los que estudiamos relaciones internacionales, hablando de transición hegemónica. Una transición hegemónica es una situación en la cual una potencia hegemónica declina y una potencia emergente la desafía. La pandemia acelera el desafío y quizás la declinación. Trump está luchando contra la declinación. Creo que lo está haciendo de manera no muy efectiva, pero él tiene conciencia del diagnóstico. Estados Unidos, en términos relativos, va para atrás. En términos absolutos, no. Crecemos, Argentina no, pero el resto crecen todos, solo que algunos crecen más rápido. China crece mucho más rápido que Estados Unidos. Entonces, en términos relativos, Estados Unidos declina. La gran cuestión es si esa transición, porque China va a ser más grande que Estados Unidos, era bélica o pacífica. La historia indica que 3/4 de las transiciones hegemónicas fueron bélicas. Se administraron a través de una guerra. Pero un cuarto no. 4 de 16 casos se tramitaron en paz. Y como ahora hay bombas nucleares, todos le poníamos fichas a la transición pacífica. Pero pacífica no significa sin conflictos. Va a haber mucho roce y mucha fricción. Ahí la cuestión es cuánto nos dañan a los de afuera. Porque cuando 2 elefantes pelean, la hierba sufre. Pero cuando 2 elefantes hacen el amor, la hierba sufre. Así que lo que hagan Estados Unidos y China siempre nos va a molestar un poco. La cuestión es que hay maneras en que nos puede molestar menos. La cooperación entre Estados Unidos y China es menos dañina para la hierba que la pelea. Pero aún así, lo que ellos cierren hay que ver cuánto derrama, cuánto nos dejan entrar. Y yo soy escéptico respecto a la posibilidad de que ellos se acuerden. ¿Por qué tienen que acordar? Esto es muy importante. Cuando sale el mundo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene cerca del 40% del PBI. De toda la economía mundial, Estados Unidos era cerca del 40%. Ahora, 70 años después, Estados Unidos y China, juntos, suman el 40%. Quiere decir que los dos juntos son tan poderosos como Estados Unidos entonces. Estados Unidos creó el mundo que conocemos entonces, orden liberal internacional, Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, y ahora China y Estados Unidos juntos podrían hacerlo. El problema es que quizás no lo hagan. Y entonces vamos a un mundo sin reglas, que va a estar administrado no por leyes comunes, sino por acuerdos particulares, los que consigamos firmar con alguien. Y en ese aspecto Argentina no está demasiado bien parada como para negociar en buenas condiciones. Pero va a ser el mundo que viene, un mundo sin reglas, un mundo de acuerdos. Muy bien, un mundo sin reglas, está diciendo Andrés Malamud, que, decíamos, ha firmado muchas columnas en Clarín y en otros medios argentinos también, que ha escrito varios libros. A mí personalmente, La profesión más antigua del mundo, Secretos, mentiras y belleza de la política es mi preferido, pero bueno, hay otros y los recomiendo a todos. Vamos a empezar, Andrés, si te parece, con las preguntas de los suscriptores. Arranco con Néstor Avena. ¿Qué opinión tenés sobre la estrategia de la Argentina
para combatir la pandemia, que es un tema bien importante. Temazo. Hubo diferentes enfoques en diferentes países. Yo los dividiría simplísticamente en tres, pero creo que este número es adecuado para representar la diversidad mundial. Hubo un enfoque orientado a la seguridad nacional, la seguridad del Estado, que fue lo que hizo China. Cerraron una provincia con 60 millones de habitantes, y en ese momento nos parecía a todos una bestialidad que ninguna democracia podría hacer. Ellos lo hicieron, construyeron hospitales, llevaron gente arrastrada por los policías a la fuerza, desaparecieron algunos, inclusive algunos médicos. El que buchoneó, murió, contagiado. Hubo una segunda aproximación a la crisis, que fue la sanitaria, la europea, que llega tarde, y por eso tiene tantos muertos. Pero no importa el costo económico, cerremos y hagamos lo que hay que hacer. Y hubo una tercera, más americana, donde la prioridad fue económica. La piensan originalmente Boris Johnson, más o menos, aunque Boris Johnson tiene una base sanitaria, pero sobre todo Trump, López Obrador en México y Bolsonaro en Brasil. Ellos dicen, el costo económico es demasiado alto, banquémonos el costo sanitario, no cerremos la economía. Les va mal, y tienen que ir cerrando de a poco. En general, la decisión de cerrar la toman los gobernadores, en los estados, en las provincias, no los presidentes, que están siempre pensando más en la economía. Argentina fue un caso atípico en América, porque su prioridad fue completamente sanitarista, como en Europa. Y hay dos explicaciones para esto, la institucional y la personal. La institucional sostiene que Argentina es diferente de México y Brasil por el sistema de partidos, por el tipo de federalismo y por el desarrollo del estado de bienestar. A mí me encanta esa explicación, pero no me convence. Yo creo que se debe más a las representaciones mentales que tiene el presidente y a qué electorado representa. Es decir, ¿representa a los empresarios, representa a los informales o representa a los sectores urbanos de clase media? Si representa a los informales, es López Obrador en México. No quiere cerrar porque los informales necesitan ganarse la diaria fuera de casa. Si representa a los empresarios, es Bolsonaro y Trump. No quiere cerrar porque la economía me hace ganar plata. Si representa a los sectores urbanos de clase media, es Alberto Fernández. Fue una decisión porteña. Y una decisión porteña es lo más europeo que a uno se le puede ocurrir. Es interesante entonces que nos cuentes un poquito cómo fue la experiencia en Portugal, ¿no? Cómo, viviendo en Lisboa, de la pandemia, porque siguió un modelo diferente al de Italia, al de España, con los resultados que todos conocemos, y hasta creo que le fue bastante mejor. Cuando comparás a Argentina con Portugal, ¿cómo está saliendo de la pandemia Portugal? Estamos saliendo. Por ahora, porque sabemos que habrá intermitencias y quizás reingresos. El problema de Argentina es que no está saliendo, está entrando. Pero Argentina y Portugal fueron dos casos parecidos. Compartieron lo que para mí son los dos componentes esenciales de esta respuesta. Primero, precocidad. Tanto Portugal como Argentina la vieron venir de lejos, porque explotó antes en Italia y en España. Entonces se cerraron antes. La segunda es consenso. Un gran acuerdo político que permitió tomar medidas duras con legitimidad. Cuarentenón. ¿Cuál es la diferencia? Que en Portugal no solo se aplastó la curva, sino que se superó el pico. Y en Argentina quizás la respuesta fue demasiado temprana. Dio tiempo para construir capacidad hospitalaria, pero lo que hizo fue postergar el pico ad infinitum, y lo tenemos siempre adelante. Y mientras tanto hay fatiga con la cuarentena y destrucción económica, naturalmente. Y por lo tanto, la desgracia de Argentina no es que la cuarentena no funcionó, quizás es que funcionó demasiado bien. Y entonces el problema lo postergamos. Todavía tenemos que cruzar el desierto. Cristian Barra hace una pregunta fuerte y dice si le ves alguna oportunidad de futuro a la Argentina, obviamente después de salir de la pandemia del modo que salgamos, ¿no? Bueno, es una pregunta natural que nos hagamos los argentinos tangueros. Pero sí, le veo. Y no quiere decir que acierte. Pero le veo capacidad de salida por una serie de razones. Y la primera no tiene que ver con Argentina. Y es que los países raramente desaparecen. Lo conocemos aquel programa de Tato Bores, donde un antropólogo alemán del futuro se preguntaba qué habría pasado. Pero en general no pasa eso. No pasa en el corto plazo. El Imperio Romano desapareció. Pero Italia está ahí. Y ojo que Italia no se gobierna mucho mejor que Argentina, ¿eh? Una vez Mussolini dijo que gobernar a los italianos no es difícil, es inútil. Y esto sigue siendo así. Y en Argentina se parece bastante. La Argentina tiene todavía unas cuantas chances. La primera es que no va a desaparecer porque los países no desaparecen. Los países latinoamericanos tienen 200 años, siguen existiendo a pesar de sus desastres. La segunda es que tenemos mejores recursos que otros, que hicieron las cosas mejor y sin embargo son sancionados por su estructura geopolítica
o por su composición de recursos naturales, la geografía de los recursos naturales. Tener producción alimentaria, de vestimenta y farmacéutica, tejidos, productos bioquímicos, alimentos, es mucho mejor que tener petróleo y minerales hoy. En el mundo que sale de la pandemia, lo que nosotros producimos se desvalorizó menos que lo que producen Chile, Ecuador, Colombia o Venezuela. Y además Argentina tiene esto que es la economía del conocimiento. No voy a hablar de los 3 premios Nobel en ciencias, que ya pasaron hace mucho tiempo. Pero Argentina es el único país en desarrollo del mundo, o sea, en desarrollo quiere decir subdesarrollado, que le vendió centrales nucleares, tecnología nuclear a países desarrollados. Holanda, Australia. Ponemos satélites en el espacio, producimos vacunas. Argentina es uno de la docena de países del mundo que produce vacunas. Producimos unicornios que valen más que YPF. No es el petróleo, no es vaca muerta lo que va a desarrollar Argentina. Es, de nuevo, la bioeconomía y la economía del conocimiento. Y Argentina tiene un montón de raíces echadas en esas áreas. Así que está lejos de ser un país inviable. No estamos condenados al éxito, ni mucho menos, pero tampoco al fracaso. Hablaste hoy de populismo, una palabra que no te gusta, de neoliberalismo, una palabra que tampoco te gusta, y la pregunta de Daniel Mamone tiene que ver un poquito con eso. ¿Cuán lejos, te pregunta Daniel, quedó la Argentina de insertarse en el mundo occidental? El mundo occidental ya fue. Primero con la afirmación rotunda, después matizo. El orden liberal internacional nace en la segunda posguerra. Entre el 42 y el 44 se va pensando, en el 45 se firman todos los tratados, el 45 y el 48, cuando empieza la Guerra Fría y se divide el mundo en dos. Se termina cuando Estados Unidos se retira de las instituciones que Estados Unidos fundó. Y estamos entrando en un mundo parecido al de la primera posguerra. 1918 termina la Primera Guerra Mundial. 1919 Wilson, el presidente norteamericano, insiste en crear una especie de ONU, que se llama Sociedad de las Naciones, y después no la integra, porque el Senado de Estados Unidos lo bloquea. Y el mundo se empieza a desintegrar. Caos, anarquía, desorden. Llega el fascismo en Italia, llega el nazismo en Alemania, crisis del 30 y Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos entrando en algo más parecido a eso que a lo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el orden liberal internacional se transformó, colapsó, y estamos yendo camino a un orden post-occidental. ¿Qué significa un orden post-occidental? Primero, que la mitad de los seres humanos viven en Asia-Pacífico. No nos damos cuenta porque somos descendientes de europeos, la mayor parte. Y si no, de nativos americanos o de descendientes de africanos. La mayor parte del mundo es oriental. Viven en China, cerca del 20% de la población, en India, cerca de otro 20%, Japón, Corea, Vietnam, Indonesia, Filipinas. Nosotros, Occidente, somos una periferia del mundo presente, ni hablar del mundo que viene. Y además, si Occidente tenía algo, eran los dos pulmones transatlánticos, Estados Unidos y la Unión Europea, que ya respiran en diferentes ritmos. Por lo tanto, el mundo del siglo XIX nos benefició porque éramos complementarios con la potencia dominante, Gran Bretaña. Ellos manufacturas, nosotros agroexportación. El mundo del siglo XX nos perjudicó porque éramos rivales con Estados Unidos, producíamos lo mismo que ellos. El mundo del siglo XXI nos puede convenir, porque somos complementarios con China. Pero acordémonos, somos complementarios de la periferia. Podemos ser un protectorado, una colonia o un socio menor de China. Dependerá de nosotros sabernos colocar, pero siempre sabiendo que el mundo que viene es más China que Estados Unidos, y que por más occidental que sea nuestra cultura, no es Occidente el que va a dar las cartas. Una pregunta que se repite y se repitió entre los suscriptores, y Silvia Salva también la formula, tiene que ver con la comparación con Venezuela. Si Argentina va o no en el camino de Venezuela, obviamente que desde los sectores opositores de la política lo usan como una crítica al actual gobierno, y desde los sectores de gobierno se defiende la idea diciendo, bueno, no vamos a ser Venezuela, pero tampoco critican el modelo chavista que hoy tiene Venezuela. ¿Cómo ves eso? ¿Puede Argentina recostarse sobre Venezuela, sobre Cuba, más que sobre el Mercosur, que es su lugar habitual? Me encanta la pregunta. Yo no voy a convencer a quien esté convencido de lo contrario, pero les voy a dar 3 elementos por los cuales pienso que Argentina no puede ser Venezuela. El primer elemento es la estructura económica, la estructura productiva. Venezuela solo producía y exportaba petróleo. 95% de lo que Venezuela exportaba era petróleo. Y el petróleo era estatal. Entonces no había conexión de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.
El gobierno extraía el petróleo, lo refinaba, o lo mandaba a refinar, lo exportaba, y con eso compraba a la sociedad que no pagaba impuestos, que no pagaba la nafta. La nafta era prácticamente gratis en Venezuela, hoy es la más cara del mundo. En Argentina la estructura es mucho más diversificada, aunque expropien Vicentín, la mayor parte de los campos y la producción de Argentina es privada y muy fragmentada, no es un privado al que se puede comprar o sobornar. Así que esto dificulta mucho la centralización despótica del poder en el Estado. Segundo, Venezuela es un régimen militar, que tiene un civil como presidente, pero es un régimen militar, es una dictadura militar, en la cual hay 2.000 generales. 2.000 es mucho o es poco, es el doble que en los Estados Unidos. Venezuela tiene el doble de generales que el país más poderoso del mundo. ¿Y qué hacen los generales? 500 más o menos se encargan de controlar tropas, aunque los generales ya no controlan tropas. Los otros 1.500 se encargan de gobernar la economía, o sea, el crimen organizado. Las divisas, el contrabando, el oro, explotación, relación con los países, distribuir pañales, leche, arvejas, guiso. Eso hacen los generales. Hay un general encargado de distribuir cada bien básico. O sea, primero, estructura económica diversificada y privada en Argentina, concentrada y estatal en Venezuela. Segundo, Fuerzas Armadas. Argentina tiene Fuerzas Armadas que no llenan el Monumental. Todos los soldados argentinos y hasta general, juntos, no llenan el Monumental. ¿Cómo van a imponer una dictadura militar? Tercero, Venezuela es una colonia cubana, porque la inteligencia, los servicios de información, el control en la cúpula de las Fuerzas Armadas es cubano. Y eso, por más que vengan 200 médicos de Cuba, eso no va a pasar en Argentina, o por lo menos no está pasando. Argentina tiene capacidad endógena de hacerse mal a sí misma. No precisa tornarse una colonia de Cuba, o de Rusia, o de Irán, o Corea del Norte. Nos bastamos solitos. Es una buena idea. Nos basta con el daño que nos autoinfligimos. Te salió el hincha de River con lo de Monumental. Graciela Hernández le pregunta si crees que Alberto podrá gobernar despegándose de Cristina o va a tener que gobernar, encontrar la manera de gobernar junto a Cristina. Ya encontró la manera de gobernar junto a Cristina. No se va a despegar. El otro día, un amigo, el Vasco Mondarain, tuiteaba que hay dos grupos dentro del gobierno. El kirchnerismo, que está encabezado por Cristina, y el albertismo, cuyo liderazgo está vacante. Me pareció muy ingenioso. Alberto llega ahí porque se complementa con Cristina y equilibra entre Cristina y el peronismo territorial. El peronismo territorial son los gobernadores y buena parte de los intendentes, sobre todo el norte del conurbano. Pero Cristina es la accionista mayoritaria. Y Alberto no va a desafiar ese poder. Van a ir juntos a las elecciones del 2021 y juntos a la del 2023. Así que no son lo mismo, pero el que piensa que se van a separar, para mí está haciendo mal análisis político. Van a gobernar juntos. Sandra París se pregunta justamente por el otro sector, por el de la oposición. ¿Cuál crees que debería ser el rol de la oposición a partir de la salida de la pandemia? No sé qué decirle a Sandra porque ella lo conoce quizás mejor que yo, pero el rol de la oposición es limitar al gobierno cuando sobrepasa y ofrecer una alternativa al gobierno en las elecciones. Limitar significa también cooperar. Uno puede limitar desde adentro y puede orientar con ideas y puede colaborar con lo que piensa que es una política beneficiosa. La cuestión es que no hace falta que toda la oposición esté de acuerdo mientras esté unida. Lo mismo con el gobierno. Hay alas. En todo grupo político hay más duros, hay más blandos, hay halcones y palomas. Y esto es funcional porque las sociedades son fragmentarias, pero sobre todo son complejas. No hay dos pensamientos en la sociedad, hay miles. Y algunos los podemos ir filtrando, articulando, concentrando como un embudo. Pero en última instancia no podemos reducir la complejidad, tenemos que representarla. Entonces, un partido opositor que tiene duros y blandos representa mucho más diversidad social que un partido que son solo duros o solo blandos. Y para mí, un sistema bipartidista, bipolarista como el argentino, es más eficiente en la gestión de las preferencias, de los intereses ciudadanos, que un partido súper fragmentado, un sistema súper fragmentado como el brasileño, donde es la corrupción la que maneja el Congreso, más que diferentes ideas. Cuando algunos criticaban en el gobierno anterior de Cristina la escribanía en el Congreso. La escribanía en el Congreso era una mayoría democrática conseguida en las urnas. Los partidos que tienen la mayoría en el Ejecutivo y tienen mayoría en el Congreso gobiernan de manera cohesionada en Europa, en Estados Unidos y en Argentina. Cuando no la tienen, negocian. Por eso, el papel de la oposición es ponerle límites al gobierno para obligarlo a negociar, para tratar de mejorar los proyectos o de bloquear cuando los proyectos no funcionan. Lo que hizo Cobos
Cobos en esa época como vicepresidente era parte del gobierno, no era opositor, a partir de ese momento cambia de lado, con la 125. ¿Fue bueno o malo para el país? Mucha gente, inclusive kirchneristas, suaves, no los extremos, piensan que fue bueno. Y del lado de Cambiemos pasa lo mismo. Hay mucha gente, incluso algunos que valoran a Macri, y que no les hubiera gustado que Macri hubiera hecho todo lo que Macri querría hacer, que fuera más rápido en la dirección en la que venía. Así que la moderación sirve en el interior de un grupo político, y hoy lo que vemos es una tensión en el interior de Juntos por el Cambio, que es una tensión vital, una tensión útil, y después, dentro de un año, se verá cuál es el que encabeza las listas. Termino con esto. Las listas son plurales, porque en 2021 no hay una elección nacional, hay 24 elecciones provinciales. Y ahí cada partido en cada provincia se dará el gusto de tirarse más para los duros o más para los blandos, en función de lo que piensa que quiere el electorado o de las ideologías de cada partido. Carlos Alberto pregunta, ¿qué líderes políticos van a salir favorecidos de todo este proceso de pandemia y pospandemia, que va en línea con lo que comentabas recién, pero dando nombres? Creo que eso es lo que... Miren, pronosticar es difícil, sobre todo el futuro. Argentina tiene algunas continuidades estructurales. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos son los patobicas de la democracia. Si uno quiere hacer carrera política, tiene que estar en un partido establecido o fundar un partido y establecerlo. A lo largo de los 35 años de democracia, la mayor parte de los que trató de formar un tercer partido fracasó. Argentina es un cementerio de terceras fuerzas. Allende, Alzogaray, Rico, Chacho Álvarez, López Murphy. El único que tuvo éxito es Macri, pero no tuvo éxito completo. Funda un partido urbano, metropolitano, y por eso tiene que aliarse con el radicalismo, al que le roba la base urbana, pero no consigue penetrarlo en el interior. La penetración territorial sigue siendo radical. Después, los caudillos, los líderes, los notables que quisieron hacer política, Scioli, Reutemann, Palito Ortega, tuvieron que afiliarse a un partido establecido. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que si alguien tiene la ilusión de que la política argentina se va a romper y va a poder venir un outsider como Bolsonaro y ganar de afuera, yo creo que está siendo un iluso. Capaz que le sale, yo diría que no. El sistema electoral argentino es muy restrictivo. Te castiga porque tiene un costo de entrada muy alto. Entonces hay que mirar a los que están adentro de los partidos, o a los que los partidos podrían deglutir e incorporar. Y los que están adentro de los partidos son los que están gobernando territorio y los que no. Y los que están gobernando territorio suelen tener más chance de ser elegidos. Fíjense, Alfonsín, por supuesto, no era nada antes porque veníamos de la dictadura, pero a partir de entonces, Menem era gobernador, Duhalde había sido gobernador, De la Rúa había sido jefe de gobierno, Kirchner era gobernador, Cristina no, pero está puesta porque era presidente, aunque después gana sola la reelección. Alberto Fernández, bueno, Macri era jefe de gobierno, Alberto Fernández es una excepción. Es alguien que no tiene poder territorial y lo pone a alguien con peso electoral propio. Pero yo diría que para mirar el futuro de Argentina, el 80% de lo que viene está gestionando alguna provincia. María Ronco recuerda una definición que vos has dado muchas veces, y es que gobernar la provincia de Buenos Aires es inviable. ¿Por qué es tan difícil gobernarla? De nuevo, una cuestión estructural. No depende de la capacidad del gobernador. La provincia tiene cerca del 40% de la población argentina, pero tiene el 4% de la representación en el Senado. ¿Qué quiere decir esto? Que un presidente, para gobernar el país, necesita conseguir muchos senadores de las demás provincias. Los senadores suelen tener una relación muy directa con los gobernadores. ¿Qué quieren los gobernadores? Coparticipación. El presidente lo que hace es sacar plata de la provincia de Buenos Aires, un sifón, y destinarla a las otras provincias a cambio de apoyo en el Congreso. La provincia con 40% de la gente tiene el 4% de la representación. Quiere decir que el 40% de la coparticipación pasa al 20% de lo que recibe. Recibe la mitad de lo que pone. Es una contribuyente neta. ¿Cuál es la consecuencia? Que la provincia está subrepresentada en el Senado y sobrerepresentada en pobreza. Y más del 50% de la pobreza global, Argentina, está en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se puede gobernar bien una provincia en la que te dan la mitad de la coparticipación, tenés más pobres y tenés una representación menguada en el Congreso Nacional? Estás condenado a ser un mediocre gobernador, mendigo del poder federal, mendigo del presidente. Y además la provincia, que esto es importante, está diseñada internamente para no funcionar. Tiene 8 secciones electorales, 135 municipios, y en el medio, media docena de articulaciones, organizaciones diferentes, distritos judiciales, sanitarios, educativos, todos distintos.
Significa que si un intendente aprende a cooperar con otro por el tema sanitario, no lo vuelve a ver por el tema educativo. Toda aquella confianza que construyeron no le sirve para otro tema. Está completamente fragmentado. Los intendentes son mendigos en La Plata, el gobernador. Y el hecho es que no hay carreras políticas exitosas en la provincia de Buenos Aires. Todos los gobernadores son porteños. Kicillof, Vidal, Scioli, Rucauf, que llegan puestos por el presidente o por el ex o la expresidenta. Imagínate si en Córdoba un presidente te iba a poner un porteño gobernador. Y hablaste de un territorio que tiene un gran índice de pobreza. Justo Daniel Vogelfanger nos pregunta eso. ¿Qué chances tiene la Argentina de superar la pobreza que hoy es el gran desafío? Hay dos tipos de pobreza. La pobreza estructural y la pobreza contingente. La estructural se transmite generacionalmente y es gente que no tuvo la chance de adquirir recursos cognitivos, no materiales, que le permitan llevar una vida integrada, cohesionada. Y hay pobres contingentes, que son los que perdieron el trabajo o los que tienen un ingreso al que la inflación se come todos los meses. Esa pobreza contingente se reduce cuando baja la inflación y cuando crece la economía. El problema argentino es la pobreza estructural, bueno, los pobres contingentes también son un problema, pero son un problema que se resuelve con 3, 4, 5 años de crecimiento. La pobreza estructural requiere mucha más inversión y mucha más paciencia. Y eso es complicado, eso requiere mucha educación desde el nivel inicial. Esto es importante, las charlas estas lo incluyen a Facundo Manes, así que poder explicarle mejor cómo es esto de la estimulación temprana. Una de las políticas progresistas más efectivas del mundo es la guardería universal. A partir del año, los bebés pueden quedarse y ser atendidos, alimentados y estimulados. Y eso es progresista para el bebé, que tiene estimulación temprana, para los trabajadores, porque hay trabajadores que no pueden trabajar si tienen que cuidar hijos, y para las mujeres, que son casi siempre las que se quedan en casa a cuidado de los bebés. Así que esto fomenta la igualdad de género. No me imagino medida más progresista que esta, guarderías universales. Y de ahí hasta los 18 años, dándole recursos cognitivos, educativos, para que después consigan integrarse. Pero de nuevo, son 18 años. No se termina la pobreza estructural de un día para el otro. Porque muchas veces se asocia pobreza con corrupción. Patricia Gallo te pregunta, ¿la sociedad argentina pasó a tolerar de alguna manera la corrupción en los últimos años? Eso depende de la tasa de crecimiento. Cuando la economía crece, la gente tolera más cosas que cuando la economía está mal. Si tenemos la panza llena, nos aguantamos algunas cositas. Pero no creo que la sociedad argentina sea particularmente diferente, mejor dicho, no creo que los argentinos seamos particularmente diferentes a otros pueblos. Y la prueba es que los argentinos que viajan al exterior, por turismo o para asentarse, no tienen problemas con la ley. No son los individuos, no es nuestra cultura, no está en nuestro cerebro. Es el sistema de incentivos, los pagos y los premios y las sanciones. El palo y la zanahoria no funcionan bien. Entonces, si yo sé que bueno, pero esto es Erisépolo, ¿verdad? 1935. Da lo mismo ser un ladrón, un profesor. Y Martín Fierro, hacete amigo del juez, siglo XIX. Así que el sistema argentino está constituido de tal manera que la viveza criolla paga. El que paga los impuestos termina perdiendo respecto al vivo que se fue y esperó la moratoria. No es un problema de los argentinos, es un problema del sistema. Hay que construir un sistema de incentivos que premie al que hace las cosas bien y castigue al que las hace mal. Pero para esto hace falta ejemplaridad. Es decir, que el que impone ese sistema sea creíble, no sea visto como un vivo criollo. No esté pidiendo cuarentena y barbijo y ande abrazándose sin barbijo. Bueno, nos quedan 3 preguntas más para terminar esta entrevista, Andrés. La primera la hace Sonia Cano. Para terminar el tema internacional, si crees que con los millones de desocupados que tiene Estados Unidos, con la situación social a partir de lo sucedido con George Floyd, si hay chances de que Biden venza a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Sí, las encuestas lo están mostrando. Las encuestas en Estados Unidos son muy tramposas, porque ellos tienen un sistema de elección indirecta, con colegio electoral. Entonces, de las últimas 5 elecciones, las 5 elecciones presidenciales del siglo XXI, los demócratas ganaron 4, pero llegaron a la presidencia 2 veces, porque otras 2 ganaron el voto, Gore en 2000 y Hillary hace 3 años, pero perdieron el colegio electoral. Entonces lo que importa no es si sacan 3 millones de votos más en California, sino si sacan 50.000 más en Michigan. Es muy difícil prever, pero hoy lo que estamos viendo es que Biden tiene altas chances. La cuestión es, ¿para qué sirve que gane Biden?
¿Para qué no sirve? ¿Para qué le sirve a la humanidad? Dos cosas. Primero, para que coopere con China en vez de llevar un mundo cada vez más caótico, más desordenado, más conflictivo. La segunda, para que sane las heridas internas en Estados Unidos, que pueden llevar a la ingobernabilidad e incluso guerra civil. Un conflicto en el cual, si Trump pierde las elecciones, no acepta el resultado y sus milicias salen a ejercer violencia. Entonces, hubo legislaturas, pueden buscar la foto, en la que milicias armadas con ametralladora no dejaron sesionar en Michigan. Así que estas cosas en Estados Unidos son bastante violentas, y en Brasil se están volviendo así. Ahora, si Biden gana, va a ser con un discurso antichino también, porque el que es pro-chino pierde las elecciones en Estados Unidos. No va a tener tanta facilidad para después cooperar, pero va a tener la intención, por lo menos. Así que sí, esta situación favorece la chance de Biden, no las garantiza. Sí, Biden es mejor que Trump, pero no es garantía de que les vaya bien las cosas. Así, hoy soy un poquito más optimista respecto a que Estados Unidos tuerce el rumbo para mejor, pero de nuevo, nunca hay garantías. Te traslado una pregunta de Gustavo Cecilia, se define como un simpatizante del actual gobierno y nos provoca un poco, por lo cual me gusta poder formulártelo entonces. Si crees que el problema reside en que los medios hegemónicos crean fake news en este tiempo. Bueno, ese es un discurso que no tiene tanto Alberto, lo tuvo bastante Cristina y lo tienen sorprendentemente Bolsonaro y Donald Trump, que tienen bastante en común con Cristina. No en el sentido ideológico, sino en el sentido de disrupción contra el status quo, contra el establishment. Macri pretendía ser así contra el círculo rojo, pero lo hacía viniendo desde arriba, así que no era exactamente lo mismo. Cristina, Trump y Bolsonaro tienen un discurso mucho más antimediático, anti-O Globo, anti-Clarín, anti-New York Times. Cada uno agarra a su enemigo favorito y dice, la culpa es del multimedio, del pulpo, de los medios hegemónicos. Todos estos países, Argentina, Brasil y Estados Unidos, tienen un mercado de medios súper diverso, súper amplio, con mucha posibilidad de acceso. Así que el que tiene plata pone un medio, y el que no, pone una red social, pone una newsletter. Hay muchas maneras de hacer llegar información, y de hecho, los presidentes que estamos mencionando, o expresidentes, Cristina, Trump y Bolsonaro, comunican muy bien por redes, pero muy bien por redes. Por Twitter, por WhatsApp, inclusive en algunos casos, algunos dicen que Macri también lo hacía con el call center, no hace falta creer o no creer, lo que digo es que los presidentes modernos adecuaron a la necesidad de comunicar independientemente o en paralelo de los grandes medios de comunicación. Así que hoy, el que quiere estar informado, va a su medio favorito, va a su red favorita, habla con su vecino favorito y funciona como cámara de eco, dicen los especialistas. Cada uno escucha lo que quiere, su propia voz en el espejo. Así que no veo la manera, si fuera esto así, Cristina no hubiera ganado. Si los medios fueran tan determinantes y fueran tan antikirchneristas, ¿cómo ganó Cristina en 2007 y en 2011 y Alberto en 2019? La última pregunta entonces, que es de una muy joven suscriptora, pues tiene 16 años, se llama Victoria Weinmeister 10, y te pregunta si puede estudiar para politóloga y tener en esta Argentina una salida laboral razonable. Qué lindo que haya gente que tiene 18 años todavía. La respuesta es sí, pero explico por qué. Ciencia política o cualquier otra cosa que te guste. En 2030 van a existir una cantidad enorme de trabajos que todavía no existen y que no sabemos cuáles son. Y muchos de los trabajos que damos por seguros no van a existir en 2030. Así que la garantía de empleo no existe. Y si la garantía de empleo no existe, lo que uno tiene que hacer es formarse para hacer lo mejor posible algo que no sabe qué es. ¿Cuál es la mejor manera para hacer lo mejor posible algo que todavía no sabemos qué puede ser? Es que nos guste lo que hacemos. Si te gusta la ciencia política, vas a hacer una mejor, lo que sea, en el área de ciencia política, que una mediocre arquitecta o abogada o lo que sea en áreas que te gustan menos. ¿Sí? La pasión es lo que determina la empleabilidad del futuro, no la profesión. Andrés, te queremos agradecer este contacto con los suscriptores de Clarín. Nos quedamos con la mirada optimista de la Argentina, de lo que viene, de un mundo que está en cambio, y bueno, gracias por todos tus conceptos que la verdad han sido muy valiosos y se te entiende, se entiende mucho todo lo que nos decís. Te queremos agradecer esta entrevista. Qué lindo, muchas gracias Fernando, y hasta que vuelvan los aviones y nos encontremos en persona. Andrés Malabud, desde Lisboa, argentino de Olavarría, hablando de la Argentina y del mundo. Muchas gracias, Andrés.